conoce de pasados espacios. Mi nombre es Camilo Cardona. Daniel Mejía también nos estará acompañando en esta presentación. Nosotros somos parte del equipo de asuntos tributarios y de planeación patrimonial de Covalente Consultores, que tiene su sede en Medellín, Colombia, y en Madrid, España, y acompaña todos estos procesos empresariales y personales. En este caso puede tener también un impacto personal bastante importante en asuntos fiscales o tributarios o de impuestos, y también en otros asuntos pues legales, financieros, contables que puedan necesitar sus proyectos empresariales o ustedes mismos como persona natural en España. Pues haciendo esta introducción, la idea y el objetivo de este espacio es poder entregarles a ustedes una explicación, si se quiere, como un primer abrebocas a este tema de los convenios de doble imposición, que son bastante técnicos y en gran medida ajenos a todos nosotros. O sea, cuando nosotros estamos en nuestros países de origen, normalmente no interactuamos con estos procesos de internalización o empresarial o de migración, pero lamentablemente en los últimos años nuestra región, por X o Y motivos, ha venido experimentando unos procesos de migración bastante fuertes, y eso tiene un impacto bastante grande en esta planeación tributaria que tenemos todos como ciudadanos. Y parte de esos instrumentos que nosotros tenemos que tener en cuenta en esa planeación y en esa conciencia que necesitamos tener al momento de migrar, o al momento de internacionalizar un proyecto, o al momento de constituir una empresa en el exterior, o al momento de incluso asociarme con un extranjero, es los convenios para evitar la doble imposición, lo que conocemos y aquí nombraremos como CDI. Particularmente tomaremos 3 casos de estudio: el caso de Colombia, el de Argentina y el de México, pero España tiene suscritos con otros países latinoamericanos como Chile, Venezuela, Perú, otros convenios de doble imposición que guardan casi siempre el mismo orden, porque, como veremos, parten del mismo modelo, ¿cierto? Entonces, como para arrancar, ¿qué es un convenio de doble imposición? Un convenio de doble imposición pues, es un acuerdo internacional entre 2 estados que tiene como objetivo evitar que una misma renta o patrimonio sea grabado 2 veces por el mismo estado. Es decir, que si yo percibo, por ejemplo, un arrendamiento de mi piso en Buenos Aires, en Monterrey o en Bogotá, pero estoy viviendo en España, evitar que ese arrendamiento de ese piso en mis ciudades de origen genere impuesto tanto en México, Colombia o Argentina, como en España, que es mi país en este momento de residencia. Entonces, el objetivo de estos instrumentos internacionales o de tributación internacional es evitar que una misma renta sea grabada o pague impuestos en 2 estados. Como se los mencionamos ahí en esa lista, hay otros objetivos. El primero es el que les acabo de mencionar, pero hay otros que es prevenir el fraude y la evasión fiscal, las estructuras internacionales o la migración a veces también surge con un objetivo de evadir o eludir una presión fiscal en nuestros países de origen, de donde somos nacionales o donde estábamos residiendo. Y esos convenios de doble imposición también buscan y tienen unas reglas para prevenir el fraude y la evasión fiscal, que es lo que en el mundo anglosajón se llama el treaty shopping, y es como elegir esos convenios, esas jurisdicciones o esos países que son los que comúnmente llamamos paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes, para pagar menos impuestos. Aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes. Los convenios también tienen, y les menciono esto porque ahora de pronto profundizamos en ello, algunas normas especiales de protección de los inversionistas y de los contribuyentes en otros estados. Entonces, el mexicano, el colombiano, el argentino, el latinoamericano, que sea de origen de un país con el que España haya firmado un CDI, tiene en él algunas reglas de protección, de trato igualitario, que le permiten tener unas garantías frente a la administración tributaria, por ejemplo, en este caso de España, en términos fiscales, y fomentar relaciones económicas y comerciales, pues creando un entorno estable para la inversión. Los convenios de doble imposición son de alguna manera el paradigma de eficiencia de la relación comercial entre países. ¿Por qué? Porque la carga tributaria en el comercio exterior entre algunos países suele ser una de las principales barreras precisamente para ese comercio entre ambos países. Por aranceles, por impuestos, por doble tributación y además de cargas operativas, que esto también tiene un impacto en obligaciones o en responsabilidades formales que veremos de pronto más adelante. Entonces,
¿Qué significa la doble imposición? Aquí se los dejo mencionado en una diapositiva aparte porque es como la columna vertebral de todo. Entonces surge cuando una misma renta de una misma persona es gravada simultáneamente por los tributos de dos países diferentes. Cuando esa misma renta tiene que pagar impuesto de renta en México y tiene que pagar impuesto de renta en España, o en Colombia y en España, o en Argentina y en España, o en el que sea, ¿cierto? Eso es la doble imposición y es lo que estos instrumentos quieren evitar. Y partimos, para analizar el convenio de doble imposición, partimos de un concepto básico. Este es el punto de partida para analizar este concepto de los tratados o de los convenios para evitar la doble imposición, y es la residencia fiscal. ¿Por qué es el clave? Porque el lugar donde yo soy residente fiscal, también sumado al lugar del que soy nacional, es decir, dónde nací, qué ciudadanía tengo, va a ser el criterio fundamental o el principal, por lo menos en un inicio, para determinar el resto del tratamiento aplicable a esas rentas, a esos ingresos que voy a percibir. Y aquí pues hay una mención y una regla pues como general que nosotros aquí les ponemos en esta diapositiva, y es que inicialmente se determina conforme a la legislación interna de cada país. Eso es muy importante. Puede haber variaciones sutiles entre las legislaciones internas de cada país. En España se considera residente fiscal quien permanezca más de 183 días en un año natural o tenga allí el centro de intereses económicos, y esa regla de España es casi siempre la regla general en el resto de países. Es una regla que está muy uniforme en general en el mundo occidental y sobre todo en países que pertenecen a la OCDE, como es el caso de varios países latinoamericanos. Aquí pues Dani nos va a entrar un poco en ese concepto de residencia. Muchas gracias. Bueno, primero, saludos yo, muy buenas tardes para todos. Y conectándolo con lo que Camilo decía, claro, esa residencia fiscal va a ser ese punto de conexión más estrecho en asuntos fiscales o tributarios que tiene una persona con un país. Y viene la pregunta, ¿yo puedo tener más de una residencia fiscal? A la que la respuesta debe ser pues, muy abogadesca, porque es depende. Depende si cumplimos o no con las normas internas de cada país. Cami decía ahorita que, claro, la regla que pues, según las normas españolas, para una persona natural ser residente fiscal en España debe haber superado su estancia en el país español 183 días en un periodo de un año calendario, es decir, 1 de enero a 31 de diciembre. Tiene otros puntos, como el centro de interés económicos, que así no haya vivido, si la persona tiene sus empresas y sus fuentes de ingresos mayoritariamente en España, España lo va a considerar. Pero entonces cada país tiene esas reglas o tiene esas normas claras de cómo determina su residencia fiscal, ¿cierto? Aquí tenemos una pequeña tabla que les quedará, pues la pueden ver. En Colombia estamos hablando de residente por domicilio, ¿cierto? O por permanecer más de 183 días. Diferente es el tiempo, porque en España es un año calendario y en Colombia son 365 días de cualquier momento. Periodo de 365 días, no cerrado pues al año calendario. De igual manera tenemos Argentina y México, ¿cierto? Donde de Argentina la norma habla de una residencia habitual o un centro de intereses vitales, y México donde yo tengo una casa de habitación o un centro principal de actividades. Vemos que pueden ser similares, pero tienen ciertos temitas que hay que revisar con lupa en cada caso. De igual manera, pues, como tenemos personas jurídicas, como tenemos personas naturales, tenemos personas jurídicas o morales, que son las sociedades. Esas sociedades también tienen unas reglas, las vamos a ver un poco por encima, pero también para determinar dónde tengo yo esa relación más cercana en temas fiscales. Y si pueden ver, pues compartimos casi que en estas 4 jurisdicciones que estamos estudiando, y pues en general, que el término para definir la residencia de una sociedad será donde se constituyó, pero más allá y más importante es donde se encuentren presentes su centro de administración, es decir, donde las personas que toman las decisiones por la sociedad se encuentren ubicadas, donde nos reunimos. Ejemplo claro es, si yo tengo una sociedad en Colombia
pero vamos a ponerle, Camilo y yo tenemos una nación en Colombia y los dos estamos en Madrid y tomamos decisiones en Madrid, existe la posibilidad de que la residencia fiscal no sea colombiana, sino española. ¿Para qué todo esto y para qué toda esta explicación? ¿Cuál es la consecuencia de ser residente fiscal en un país? Y es donde tenemos que traer dos conceptos, que es la renta global y la renta de la fuente. Antes de pasar ahí, mira si quieres seguir la próxima diapositiva mientras... no, perdón, pero bueno. ¿Cuál es la importancia? Cuando yo soy residente fiscal de un país, ese país me va a gravar sobre lo que conoce como la renta global. Me va a gravar sobre los ingresos tanto que yo genere en ese país como los ingresos que yo genere en todo el mundo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ustedes, colombianos, mexicanos, argentinos, latinoamericanos en general, viviendo en España, una residencia fiscal en España, pues, deberían pagar o deberían tributar todos sus ingresos en España, porque son residentes fiscales allá. Llega el CDI a decir otra cosa. Ahí vamos a adelantarnos un poco y lo explicaremos más adelante. En contraposición, cuando yo no soy residente fiscal, yo solamente estoy obligado a declarar y hasta el Estado me puede cobrar aquellos ingresos que sean de fuente del país, es decir, de fuente colombiana o española o mexicana o argentina, de acuerdo con cada caso. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuándo lo defino? ¿Cuándo defino si puedo ser residente fiscal en uno o en dos países? Si no hay un CDI, sí puedo, y cumplo con las normas, sí puedo ser residente fiscal en los dos países. Pero el CDI llega a salvar un poco la patria y a facilitarle la vida a personas que pues, están inmersas en un asunto tributario entre dos o más países y me va a determinar cuándo, con estas tiebreakers rules, o estas cláusulas de desempate, cómo va a determinar qué jurisdicción le gana a la otra. Y a partir de esa determinación, pues, la jurisdicción perdedora da un paso atrás y se vuelve el estado de la fuente y no el de la residencia. El primero. Qué pena, yo agrego ahí antes de que empeces con esos tiebreaker rules. Aquí hay un tema importante y es un comentario sobre todo pedagógico a efectos de la presentación, pero también a efectos del análisis que cada uno de ustedes haga. Y es que, como ven, hay diferencias y discrepancias entre la legislación interna y lo que puede establecer un convenio de doble imposición. No solo ya hay diferencias entre diferentes países, sino que hay diferencias incluso entre la legislación interna, por ejemplo, mexicana, y el CDI que puede haber firmado México con España. Y esto para hacer el siguiente comentario, y es, cuando traten de hacer un análisis o cuando inicien algún proceso de verificación o de alguna opinión legal sobre estos asuntos, es muy importante entrar muy bien en el detalle, ¿cierto? Porque hay muchísimas variables que juegan acá. Entonces, no solo es yo dónde nací, no solo es de qué país soy ciudadano, no solo es dónde resido, no solo es dónde está el domicilio principal de mi sociedad o dónde tomo las decisiones, sino también que hay variables, por ejemplo, como dónde está ubicada la mayoría de mi patrimonio, si esa renta que estoy recibiendo, por ejemplo, es por una sucesión de algún familiar que murió, por un testamento, una herencia que he recibido. Entonces, el llamado es, hay que analizar cada caso concreto, ¿cierto? Cada caso concreto con muchísimo detalle, porque este juego entre un país y otro, a efectos de la tributación internacional, si bien es delicado, por supuesto, es sobre todo de muchísimo detalle, de entrar en esas minucias de cada uno de nosotros, de cada una de sus empresas para entender muy bien cuáles son, no solo dónde yo tengo que pagar el impuesto como tal, es decir, dónde está como esa obligación económica mía de pagar el impuesto, sino también cuáles otras obligaciones formales tengo que cumplir yo en uno u en otro estado que no necesariamente impliquen pagar un impuesto, porque puede que, de acuerdo a la jurisdicción internacional, yo siendo nacional colombiano, tengo que seguir declarando renta o tengo que declarar, por ejemplo, mis activos en el exterior, pero no necesariamente tenga que pagar un impuesto en Colombia, porque por el CDI de pronto con España, todo ese impuesto se va a pagar en España. Entonces, es un llamado como a, hay que tener paciencia a la hora de analizar esto porque tiene muchos ingredientes y muchos detalles muy finos. Era eso, Dani, antes de que continuaras. Perfecto, no, me parece súper prudente ese apunte, porque claro, hay que
hay que darle ese doble clic a cada norma y a cada caso concreto, incluso lo vamos a ver ahorita, porque va a ser muy diferente el tipo de ingresos que vamos a recibir y cómo se va a tratar. Entonces, retomando, estas cláusulas de desempate, que son cláusulas que van pasando una a una, listo, primero voy a la 1, si no lo cumplo va a la 2, a la 3 y por último a la 4, que las ven en pantalla. La primera es entonces donde tengo una vivienda permanente a mi disposición. ¿Qué entiende la norma y la jurisprudencia que he entendido sobre este tema? No es que yo posea, o sea propietario de un inmueble. Puedo tener en España un piso arrendado y puedo tener en Colombia, incluso cada vez que voy, me quedo en la casa de mis papás, en el mismo cuarto donde Cristo a la vida, siempre es el que está siempre para mí, que me guardaron. Eso indica esa disposición permanente, ¿cierto? Todo esto al final, como de pronto podrá llegar a ver un tema muy interpretativo sobre los hechos. Entonces, en los casos que ha habido controversias, un tema de, vea que es que yo pagué arriendo, vea que es que yo siempre me quedo acá, un testimonio de que siempre me quedo acá, yo no voy a alquilar un hotel, no, sirve mucho para determinar. ¿Qué pasa? Como no implica, como puede ser muchas opciones, normalmente esta primera opción, pues esta primera cláusula de desempate no dirime esa controversia entre dos residencias fiscales. Me voy a la segunda y me dice donde la persona o el contribuyente tenga el centro de intereses vitales. Concepto súper etéreo, súper amplio, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina. Y aterrizándolo un poco y está como entre paréntesis, donde yo tengo una relación más estrecha en mis relaciones personales, económicas, sociales, políticas. Es decir, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi pareja? ¿Dónde están mis hijos, si los tengo? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde tengo mis empresas? ¿De dónde son mis ingresos? ¿Dónde ejerzo mi derecho al voto? ¿A dónde tengo mi vida social? Todo eso va sumando y se va poniendo una balanza para determinar hacia dónde se va. Si definitivamente tampoco se puede resolver por ahí este problema, me voy al tercero. Por ahí casi siempre cae, y es la residencia habitual. Si por residencia habitual, ¿dónde vivo yo normalmente? Listo, a ver por ahí. No, es que yo vivo 6 meses y 6 meses contados, así, perfectos. Entonces, nacionalidad. Si usted es nacional de Colombia y no español, entonces Colombia se queda con su residencia fiscal. Incluso por ahí vi una pregunta, es que yo tengo los dos. Llegamos al último caso, que es un acuerdo entre países. Ya, a DIAN y la agencia tributaria se contactarán a decir qué vamos a hacer con ese caso. Llegar a ese último punto es, llamémoslo extraño, tiene que ser un caso muy sui generis. Normalmente se logran determinar o logra uno decir, ya hasta aquí me quedan los argumentos para irme para un lado o para el otro, pero pues, puede llegar el caso que conozcamos, que tengamos que recurrir a este acuerdo mutuo entre las autoridades competentes. Para Colombia, pues la DIAN, la agencia tributaria, y la correspondiente para México, Argentina y cualquier otro país de Latinoamérica. Sí, ahí para agregar un tema, Dani, y es que este cuarto punto sirve para hacer un comentario, y es que casi siempre la colaboración entre agencias tributarias de los países es prácticamente nula. A la hora de la verdad hay poca colaboración. Entonces, este cuarto criterio pues se vuelve muy escaso en la práctica, pero además nos sirve para explicarles a ustedes y para sugerirles a ustedes, no se confíen de la coordinación entre estados en lo que tiene que ver con un enfoque de ayudarle al contribuyente, porque como lo veremos más adelante, sí hay coordinación entre estados, por ejemplo, para el intercambio de información de cuentas bancarias, de propiedades, de registros públicos de activos. En eso sí puede haber un intercambio de información más coordinado y tal vez ahí es donde enfocan los esfuerzos los estados. Pero en ese acuerdo mutuo, en ese procedimiento pues, de acuerdo mutuo entre las agencias tributarias, en la práctica es casi nulo y además es un punto al que casi no se llega, porque como lo decía Dani, en el numeral 3 casi siempre se agota ya el análisis y ahí uno determina el asunto. Y un comentario adicional sobre el punto 2. Es muy común ese numeral 2, sobre todo, por ejemplo, en trabajadores de empresas multinacionales de algunos sectores. Piensen ustedes en trabajadores de aerolíneas. Piensen ustedes en trabajadores de empresas mineroenergéticas que trabajan en una plataforma petrolera en el Golfo de México,
o en una mina de carbón en el Cerrejón, en La Guajira, en Colombia, o en una mina de cobre en Argentina. Eso está pensado como para que ustedes se lo imaginen un poco más aterrizado, es para ese tipo de trabajadores. Y ahí esos trabajadores, tal vez, entre comillas, la tienen más fácil porque el centro de intereses vitales está muy asociado a donde está su familia, pero es que yo trabajo en una mina casi todo el año y trabajo en Argentina, pero soy español, o trabajo en España, pero soy colombiano. Entonces, para que ustedes aterricen de pronto eso con ejemplos y hacer el comentario del numeral 4 del acuerdo mutuo. Perfecto. Ahí van a encontrar entonces un QR, lo van a encontrar, pues hay otras dos veces en la presentación. Con ese QR pueden agendar una cita de 15 minutos para conversar con nosotros, para que analicemos su caso, para ver cómo los podemos ayudar, y pues solucionarles dudas, ayudarles con algún tipo de proceso, y pues los vamos a dejar unos minuticos mientras seguimos, para allá, pues yo voy a seguir Sí, con el tema. sí, Dale. que Dani, qué pena. Volviendo al asunto de estos 15 minutos los hacemos y son útiles es justamente para entrar en el detalle y en la minucia de cada caso concreto de ustedes. Hay algunas preguntas que se pueden resolver en esos 15 minutos, de pronto otras no, pero tratamos de que por lo menos ustedes en esos 15 minutos tengan unas luces y una claridad sobre algunos temas básicos que ustedes les puedan ayudar a tomar decisiones, pero justamente estos 15 minutos existen y los ponemos acá es porque en casos como estos, en temas como estos, es importante analizar el detalle para que ustedes no se queden con conclusiones generales. Es importante el detalle, la información particular de cada uno de ustedes. Entonces, para que lo aprovechen y ahí está el QR y de todas maneras ahora también verán otros adicionales. Y me pego por ahí el detalle, porque llegamos entonces ahora a un tema que es tipos de renta. Y entonces podría uno asumir que, claro, yo ya decidí, pues, o determiné cuál es mi residencia fiscal, entonces todas las rentas son igualitas. Entonces yo gano un salario, yo gano unos honorarios, yo gano una renta por un inmueble que tengo arrendado y unos dividendos que me paga una sociedad en la que soy accionista. Es muy sencillo, de uno lado. Lastimosamente no. Esto es un poco más complejo. Vamos a ver entonces cómo con cada uno de sus ingresos que mencioné va a tener un tratamiento diferente y no solo pues, entre ellos y también entre los países, porque acordémonos que, como dijo Camilo, el CDI es un tratado internacional entre dos países. Puede que Colombia haya podido negociar con España, como puede que México o Argentina o cualquier país de Latinoamérica haya negociado algo diferente. Entonces también hay que, el solo hecho de que fulanito, mi vecino, que es argentino o chileno, tenga unas condiciones, pues yo como colombiano no puede que no tenga las mismas prerrogativas porque es una norma diferente. ¿Qué hace entonces el CDI? El CDI va a diferenciar o dar tres formas de que se graben las rentas. Vamos a los dos extremos y me quedo en la mitad. Extremo 1. Hay una tributación exclusiva del estado de la residencia, es decir, del estado donde yo soy residente fiscal. El estado de la fuente, que es donde se genera el ingreso, renuncia por el CDI, renuncia a ese gravamen. No para el otro extremo, que es el literal C, la tributación exclusiva del estado de la fuente, de donde surge el ingreso, y el estado de la residencia renuncia. Y en la mitad es que los estados comparten la tributación. A mí me pueden decir, ay, pero ¿cómo así? Me están grabando dos veces lo mismo. Pero ese compartir viene limitado normalmente por el estado. El estado de la fuente encuentra que no puede cobrar la tarifa plena de su impuesto, de acuerdo con las normas tributarias internas, sino que una norma supranacional le va a decir, usted puede cobrar hasta cierto monto. Lo vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. Vamos entonces, como les decía y como les anticipaba, a ver un poco cómo se tratan ciertos tipos de ingresos, ¿cierto? Cuando está entero es porque, pues cuando no hay una separación es porque los tres CDIs guardan una similitud en cómo lo tratan. El primero va a ser rendimientos de trabajos y nómadas digitales. Listo, va a ser aquellos que tengan, es como se conoce en España, eh, un, eh, un contrato por cuenta ajena, ¿cierto? Tiene que mediar un contrato de trabajo y la regla es que el salario, pues como se le llama a esa contraprestación, se graba en el estado de residencia del contribuyente
excepto si yo lo ejerzo en el otro estado. Entonces uno dice, como, ay, complejo. Entonces, puede que la regla sea donde se ejerza, se paga. No obstante, la norma no es tan sencilla, el CDI suele ser un poco complejo de leer y me dice, si usted me cumple 3 condiciones, a pesar de usted trabajar en otro estado, el estado de la residencia va a cobrar. Vamos a ponerlo con ejemplos, que es mucho más sencillo. Yo soy un colombiano, vivo en España, pero trabajo para Colombia. Según ese primer párrafo, yo debería, esos honorarios los pagaría, pues los grabarían en Colombia, porque ejerzo mi trabajo en Colombia, así vive en España. Pero me dice, si usted permanece menos de 183 días por un periodo de 12 meses, si además su empleador no es residente fiscal, residente colombiano, y el gasto no está soportado con un establecimiento permanente, esa excepción, es la excepción, esa excepción se omite y lo graba entonces España. Entonces, por eso, la regla que uno después de la interpretación que le da este artículo, que puede ser uno de los más complicados, es, si yo vivo en España, pero trabajo en otro país, si yo me mantengo en España y no salgo y ejerzo el trabajo residiendo en España totalmente, lo cobra España. Yo creo que pues igual ahorita, esto puede ser más complejo de todos, igual ahorita hablamos del espacio para preguntas. El siguiente ejemplo son los beneficios empresariales. El beneficio empresarial va a ser, se va a grabar sola en el estado de la residencia, ¿cierto? De quien recibe el ingreso. ¿Cuándo se exceptúa? Cuando medie en ese beneficio empresarial un establecimiento permanente en el otro estado. En ese caso, se va a grabar en el estado donde esté el establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Creo que es importante, que ya lo he mencionado 2 veces. Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente? Es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad, dice la norma. Ejemplos que hay: sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres. También incluso obras o construcciones cuando su tiempo exceda 6 meses. Entonces, si yo soy una empresa colombiana o una empresa mexicana, para variar un poco, soy una empresa mexicana que le presta servicios a una empresa española, ahí tenemos un tema internacional, y lo presto desde mis oficinas en México, se graba desde México, excepto, o se graba en México, España va a renunciar a eso, excepto que en España, esa misma sociedad mexicana tenga unas oficinas y preste el servicio desde allá. Sabes que, Dani, hay un tema para agregar, que es una pregunta que a veces hacen, es qué pasa si yo, por ejemplo, que trabajo, soy un latinoamericano, vivo en España y trabajo para una empresa en mi país de origen, ¿cierto? Esa residencia mía se entiende como un establecimiento permanente. No, ¿cierto? Eso es muy importante. No. O para los empresarios que estén acá, que tengan su empresa en algún país latinoamericano y de pronto tengan empleados o incluso vivan en parte en España, ese apartamento por sí solo no constituye un establecimiento permanente. ¿Para qué eso constituye un establecimiento permanente? Ese piso o esa sede o esa vivienda tiene que estar dispuesta directamente por la empresa y tiene que usarse de una manera como activa y voluntaria por parte de la empresa como una de sus sedes empresariales, valga la redundancia. Entonces, no por el simple hecho de yo tener como empresario latinoamericano con una empresa en Latinoamérica, un grupo de empleados o un empleado en otro país con el que tenga firmado un CDI en mi estado de origen, pues eso va a constituir un establecimiento permanente. Y ese concepto de establecimiento permanente es clave porque nos permite de pronto entender muy bien el concepto de la fuente. Porque en este tipo, cuando uno empieza a analizar estas rentas, estos tipos de rentas, el concepto de la fuente es vital. Es decir, ¿cuál es la fuente de esa renta? ¿De dónde proviene esa renta? Y en ese orden de ideas,
eso me va a determinar dónde va a pagar el impuesto esa renta. Hay casos muy fáciles de pronto de aterrizar, el caso de un inmueble, que por ahí están preguntando, los arriendos de un inmueble. Si un inmueble está ubicado en Colombia, pues esos ingresos serán de fuente colombiana, salvo algunos comentarios que tengamos que analizar en cada caso concreto. Por ejemplo, una sucesión o una herencia también es fácil de atar ese país de la fuente del ingreso para uno determinar dónde pago el impuesto. Pero hay casos más complejos como el anterior, el de las relaciones laborales o los honorarios o los servicios técnicos o asistencia técnica, donde cuál es la fuente de ese ingreso. La fuente es donde se está disfrutando como tal el servicio, o la fuente es donde está domiciliado el prestador del servicio. Y ahí es donde es muy útil el CDI, y donde incluso a veces en casos tan concretos, dependiendo del tipo de servicio, uno con el convenio de la imposición no alcanza a tener incluso un 100% de certeza sobre algunos casos. Exacto, incluso creo que también notar que es muy común esta pregunta y es, venga, si yo soy una empresa que vende mercancía, productos y tengo una página web, ¿cierto? ¿Qué pasa con la página web? Tampoco, pues bajo las normas del CDI, que también tenemos, son normas del 2008, incluso creo que el de México es 1990 y pico, donde ese e-commerce no había evolucionado tanto, pero hasta ahora ninguno, pues no ha tenido ninguna actualización. El solo hecho de No, el de tener... México sí, el de México sí, 2015, 2017. Se actualizó el protocolo. Pero no toca el tema de las páginas web, es decir, sigue atrasado respecto de esa concepción de la economía digital. Exacto. O sea, el hecho de yo tener una página web, un dominio, no hace que, pues un dominio que termine en .es, ¿cierto? No me hace tener un establecimiento permanente. Exacto. Lo que me haría tener un establecimiento permanente en ese tema de economía digital es yo tener, por ejemplo, ya el servidor localizado en España, ¿cierto? Exacto. Si yo tengo allá un servidor bajo arriendo o propio localizado en España o en algún otro país, ahí sí puedo estar en riesgo de que me determine un establecimiento permanente por esas rentas que se generen. Y aquí viene otra complicación, esas rentas que se generen por tener ese servidor localizado en España. Entonces ese servidor sirve a una página web, y entonces esa página web tiene que tributar, tiene que pagar todos esos impuestos en España, o dónde paga los impuestos. Entonces mire que ahí se vienen un montón de discusiones, y este tema de la tributación internacional es un tema de mucho detalle. Perfecto. Vamos a ir pasando, que pues, para que no nos coja el tiempo. Pasamos a rentas inmobiliarias. Ahorita lo mencionó Camilo. Puede ser el más sencillo de todos, porque es un caso del extremo en donde el Estado de residencia renuncia, y quien grava exclusivamente las rentas y ganancias de capital inmobiliarias es el Estado de la fuente, es decir, donde esté ubicado el bien inmueble. Pero tenemos aquí otro caso, ¿cierto? Que ya no son ganancias de capital, pero no de bienes inmuebles, sino de bienes muebles, es decir, acciones, pero que gane, pues, que por nota ganancia que por acciones. Los carros normalmente se desvalorizan y no tienen una ganancia ahí. Pero entonces pueden ver que aquí sí encontramos el primer caso de diferencias, en donde, por ejemplo, en Colombia se graban, las reglas generales que se graban en el estadio de residencia del vendedor, o sea, el estado de la residencia. En México también, pero en Argentina, a diferencia de los dos, se someten a los, pues tiene una tributación dual, limitada, pero dual. No vamos a entrar a leer estas memorias, después se las podemos compartir, con la excepción, ¿cierto? Aquí están las excepciones de, por ejemplo, en Colombia, las ganancias de enajenación de activos de un establecimiento permanente se graban en el lugar donde esté el establecimiento permanente, ¿cierto? O las ventas de acciones cuyo valor lo de por más del 50% bienes inmuebles. Se graba donde estén esos bienes inmuebles. Esto tiene todas las aristas del mundo, porque es que puede que yo tenga una sociedad que tenga un portafolio inmobiliario en 3, 4, 5 países. ¿Dónde? Todos vienen las complicaciones que, como decía Camilo, puede que el ICLO del CDI se quede corto. Entonces toca hacer un análisis mucho más profundo en legislaciones internas para determinar muy bien dónde se marca la obligación. Pasamos entonces a los dividendos. ¿Listo? Porque es que una cosa es un beneficio empresarial
que para Colombia puede ser ese pago de pronto del servicio de una sociedad a otra. Este va a ser la utilidad que genera una sociedad y entrega a sus socios. Y vemos también que todo hay una diferencia, que primero es compartida, ambos países pueden grabarla, pero el país de la fuente, es decir, el de la residencia, donde la sociedad es residente, tiene una limitación. Vemos que en Colombia es del 5% y tiene otra parte exenta. En México es del 10% y en Argentina tiene esta excepción tiene una regla general, es como la incoherencia, pero normalmente el 15%, o puede ser del 10% si cumple las condiciones de que sea una persona jurídica que tenga más del 25% de del capital, ¿cierto? También vemos los intereses, pasamos por ahí. ¿Cuándo genera un interés? Yo recibo unos intereses por un CDT que tengo en Colombia. ¿Cómo lo tengo que hacer? También en ambos países, y se encuentra limitada la tarifa que puede cobrar el Estado de la fuente. Casi siempre estos CDIs, en algunos casos, eliminan, vamos a encontrar tarifas del 0%, ¿cierto? Como si estuvieran exentos algunas rentas, pero tiene una tarifa reducida. Si ustedes comparan estas tarifas con las que, por ejemplo, aplicarían a unos residentes que no tienen alguna estructura internacional en México, en Argentina o en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica, son tarifas reducidas justamente porque como los países están renunciando a esa potestad tributaria sobre una de las fuentes, bien sea porque hay algún residente fiscal en ese país, pero tiene negocios en otro, entonces en algunos puntos renuncian parcialmente. Dicen, yo no te voy a cobrar el 35% o el 33% de mi impuesto de renta local, sino que te voy a cobrar el 10% como tarifa reducida, y repartamos como el flujo de caja entre ambos países. Dame el 10% de tu impuesto, yo te estoy facilitando la vida, pero y vos te llevas, por ejemplo, el otro 20% vía la declaración que presenta cada contribuyente cada año en su país de origen. Entonces, miren que son como tarifas reducidas en cada caso concreto, y esto tal vez lo veremos más adelante, pero si ustedes lo revisan, de pronto están familiarizados si tienen empresas en sus países de origen, hay un tema del descuento por impuestos pagados en el exterior. Estas tarifas que yo termino pagando en virtud de estos convenios de doble imposición son los que llamamos, los que podríamos aplicar después como un impuesto pagado, un descuento por impuesto pagado en el exterior, que a efectos de este convenio de doble imposición lo veremos, o de tributación internacional, se llama un crédito fiscal, pero que se combina en algunas legislaciones con otros conceptos. Entonces, tal vez yo, si bien tengo una tarifa reducida, puede que de acuerdo a mi planeación tributaria local, yo no tenga que estar pagando, por ejemplo, el 12%, sino que me pueda estar pagando efectivamente el 5%, porque tal vez el restante me lo aproveché como descuento. Eso tiene un tema ahí para hilar delgado, pero es importante mencionarlo porque puede que yo no termine pagando la tarifa nominal, sino menos. Exacto. Y para cerrar este capítulo, pues vemos también cánones de regalías. Incluso quiero dejar un comentario para los colombianos, pero también vemos que está dividido. Argentina, a diferencia de México, Colombia tiene un tema adicional. Puede que para Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y otros países de Latinoamérica, pues habría que revisar ese convenio y determinar cómo es el asunto. ¿Qué es lo que quería comentar? Es muy importante, creo que por ahí alcancé a ver una pregunta que ahorita la leemos bien, y es, para Colombia, es muy importante determinar lo que decía Camilo, qué tipo de servicio es que estoy prestando, para ver si lo encuadro dentro de un canon o regalía o dentro de un beneficio empresarial, porque nuestro CDI con España omite o simplemente no incluyeron un artículo sobre, pues que está incluso en México y en Argentina, sobre trabajos independientes, o sea, trabajos por cuenta propia. Entonces, ahí nos da una complicación que hay que revisar con lupa, pues con mucho tecnicismo, cada uno de los servicios prestados y esos ingresos a qué corresponde, para poder determinar si aplico una u otra. Porque vean que aquí estamos hablando en el canon de regalías, estamos hablando de una tributación dual, pero en beneficios empresariales no es dual, es solamente de uno. Entonces cambia mucho
el modelo. Y es de tal detalle. Y es de tal detalle, Dani, que, por ejemplo, en el caso colombiano sobre todo, hay que entrar a este nivel y es, yo con el servicio que estoy prestando, viviendo en España, por ejemplo, una empresa colombiana, ¿estoy transfiriendo o no estoy transfiriendo conocimiento? Eso es un concepto muy etéreo, pero es de ese nivel de detalle al que hay que analizar el servicio que yo estoy prestando. Porque dependiendo de si transfiero o no transfiero conocimiento, dependerá el tratamiento tributario que yo debo aplicar a ese servicio y que me puede aplicar o no una retención en la fuente y que me pueda aplicar a mí una obligación tributaria en un país o en otro. Entonces hay que entrar en detalle. Primero, si yo tengo un contrato, entonces analizar en detalle el contrato y analizar en términos reales qué es lo que yo estoy haciendo en virtud de ese contrato, cuáles son mis obligaciones. Entonces, por eso les ponía ese caso paradigmático, porque me parece que es un concepto muy ambiguo si yo transfiero conocimiento o no. Es decir, uno de los ejemplos más prácticos en esa disyuntiva es el mecánico de aviones que va, o de maquinaria especializada que se traslada desde Alemania hasta Colombia para arreglar una máquina en una clínica, por ejemplo. O el colombiano que se desplaza hacia México o hacia España para dictar una conferencia o una capacitación en un equipo de ventas, donde hay transferencia de conocimiento, ¿cierto? Entonces hay que analizar muy bien cada caso concreto. Ahí, perfecto. Vamos a dejar entonces el QR. Ya incluso me han llegado notificaciones de que han hecho reservas. Muy bien. Un Eso gusto está por bien, sí. Y ya cerrado eso y uno terminado pues, de determinar dónde pago y qué tengo que pagar, pues se genera, ahorita lo comentaba Cami, se genera en esa dual una posibilidad de, venga, entonces si yo pagué en este país y en este país van a cobrar dos veces, entonces mi tasa de efectiva tributación va a ser pues, el porcentaje que me cobran en el país de residencia más el porcentaje que desde la fuente. Y la respuesta, pues, gracias al CDI, es no, porque se crea este método de eliminación de la imposición que, miro, Así es. Sí, exacto. Entonces ahí la pregunta después de hacer esta depuración es cómo se elimina la doble imposición y se elimina por ese método de imputación o de crédito fiscal. Yo creo que ese concepto crédito fiscal puede estar más familiarizado con todos nosotros porque es un concepto que es el descuento tributario que conocemos en las legislaciones. Es decir, que es un descuento que es un crédito fiscal. Es que un impuesto que yo pagué en el exterior, por ejemplo, en este caso vía retención en España, sea del 10, del 12, del 15, yo lo voy a aprovechar peso contra peso, ¿cierto? Peso contra peso con el impuesto a cargo que yo tengo en el país donde lo estoy declarando. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un empresario, soy un abogado mexicano, colombiano o argentino que me desplazo a España a prestar un servicio o lo presto desde mi país de origen y me practican allá en el pago una retención en la fuente del 10% por esos servicios personales, ese 10% en virtud del convenio de doble imposición yo lo puedo aprovechar en mi declaración de renta local como un descuento. No lo voy a restar como una deducción como resto los gastos, lo voy a restar directamente del impuesto a cargo. Por eso digo yo que es un beneficio que es peso contra peso. Peso que me retienen, peso que me cruzo con el impuesto a cargo. Y es el método que se usa en este tipo de convenios de doble imposición. Entonces, aquí se lo resumo pues como de manera teórica. El Estado de residencia concede una deducción en su impuesto por la renta mundial por un importe igual al impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el Estado de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un límite y es que esa deducción que técnicamente, a ver, universalmente llamamos como deducción, pero que técnicamente es un descuento de peso contra peso, no puede ser superior al impuesto pagado en el estado de la residencia. Es decir, si a mí por esa renta me retuvieron, por ejemplo, el 35%, pero yo por esa renta debía haber pagado el 30%, yo pierdo 5% de ese impuesto que me retuvieron. Yo no puedo aprovecharme más del impuesto que se hubiera generado en el estado de residencia. Y esto es una combinación de convenio de doble imposición con legislación local. Volviendo como al inicio de la presentación, donde hay que analizar legislación local y lo que dice el convenio. Entonces, por eso les decíamos ahora que esas tasas, esas tarifas del 10, del 12, del 15%, no es como que
yo pague un impuesto en España, yo pague un impuesto en España y otro en Colombia. Yo estoy pagando el mismo impuesto. Yo podría pagar, por ejemplo, siendo un colombiano máximo el 35% de impuesto de renta, pero es como un reparto de flujo de caja o de recursos tributarios entre ambos estados. Y este método de crédito fiscal es el más usado en este tipo de convenios que tiene suscrito países como Argentina, México y Colombia con España, o también Perú y Chile, que es el convenio de la OCDE, de esa Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es lo que comúnmente pues llaman en algunos países el Club de Países Ricos o de las Potencias. Si no estoy mal, en Latinoamérica es Chile, Colombia, Costa Rica y México, los países que están en la OCDE. Creo que Argentina no, pero si alguno me puede corregir, pues se lo agradezco mucho, pero creo que no, creo que son nada más esos 4 países los que están en la OCDE, pero aún así, para para yo usar el modelo de convenio de doble imposición de la OCDE, no tengo que estar en la OCDE, y es el modelo de convenio de doble imposición más usado, y eso facilitaba mucho las interpretaciones. Hay otro método para evitar la doble imposición, que es la simple exención, que es el Estado renuncia a esa potestad tributaria de cobrar el impuesto. Pero justamente por el reparto de flujo de caja de recursos tributarios es que el modelo de la OCDE encuentra como más conveniente, porque los estados no dejan de cobrar impuestos, sino que más bien se los reparten, y es como un criterio de distribución mucho más justo, según pues lo que ha dicho la doctrina de la OCDE en esta materia. Entonces, para poder evitar la doble imposición, este es el mecanismo que nos lo hace realidad. Sumado a esos descuentos por impuestos pagados en el exterior que tengo en las legislaciones internas de cada país, y que no solo me cubren los impuestos que yo pago vía retención en la fuente con países con los que tengo un CDI, sino también con los que no lo tengo. Nos pasa, por ejemplo, mucho en Colombia con Estados Unidos. México tiene un tratado especial con Estados Unidos porque tiene el NAFTA, pero, por ejemplo, pasa en Argentina y en Colombia con algunos países donde pues, no tengo convenio de doble imposición, hay unas retenciones en la fuente que me practican en el exterior que son bastante altas, y esas retenciones en la fuente que no son con países con los que tengo convenio de doble imposición no se rigen por ese CDI, valga la redundancia, sino que se rigen por la legislación interna, y la legislación interna también me reconoce como una especie de crédito fiscal por esos impuestos que me retuvieron. Que si yo, por ejemplo, estoy prestando un servicio a Honduras, a Jamaica o a Egipto, pues entonces me retienen allá el 10, el 20, el 30%. Eso es un impuesto que yo pagué en Egipto, y que la legislación interna me dice, bueno, si usted pagó ese impuesto en Egipto, venga, descuénteselo de su impuesto a cargo en Colombia, pero hasta un tope. Esos tienen unos topes menores, mientras que el CDI no me lo limita necesariamente. Entonces, así es como se evita la doble tributación en la realidad cuando nosotros vamos a presentar nuestras declaraciones de renta ante el fisco local. Este tema, que es los principios de seguridad jurídica, nos parece muy importante porque, a ver, uno como migrante es un ser humano muy vulnerable en estos temas. Uno como migrante o como empresario que está buscando internacionalizarse por primera vez es muy vulnerable a el desconocimiento que generan estos temas y a las oficinas de impuestos de los países donde queremos operar internacionalmente o a donde queremos migrar. ¿Por qué? Porque las oficinas de impuestos en todos los países son agresivas, hostiles, tienen una doctrina que va en contra del contribuyente, y eso es una regla general y es una realidad. Y justamente entendiendo eso, los CDIs establecen unos principios de seguridad jurídica, que es garantizar certeza, previsibilidad y estabilidad a esas relaciones tributarias que nosotros tenemos con esos estados, y protegernos de arbitrariedades pues, de las administraciones locales. Y básicamente los quisimos resumir en 3. Hay un primero que es el de no discriminación, y es que en virtud de estos convenios de doble imposición, me tienen que dar el Estado, por ejemplo, en este caso España, me tiene que dar un trato análogo a los nacionales de otro Estado, ¿cierto? A cualquier otro nacional a efectos tributarios. Entonces, y esto trasciende, por ejemplo, a protección, por ejemplo, en procesos de fiscalización, en plazos o términos que yo pueda tener para responder a algún requerimiento, en los plazos y en las fechas para presentar mis declaraciones tributarias. No me pueden exigir plazos distintos, tengo que tener ese carácter o ese tratamiento análogo, y eso es importante que lo sepamos, porque casos se han visto entre países o entre jurisdicciones tributarias o legislaciones incluso
reformas a legislaciones donde se es, entre comillas, hostil con la migración o con la internacionalización, se quiere proteger de pronto industria nacional de competencia externa y se establecen tratamientos diferenciales, bien sea de fondo o de forma, para personas que quieren entrar a ese Estado. Y como el CDI hace las veces como de un tratado internacional, se tiene que respetar y es una garantía para todos nosotros. En segundo lugar, el intercambio de información. Esto es importantísimo, porque este es, creo yo, que uno de los criterios fundamentales para nosotros poder analizar de manera más preventiva que reactiva cómo vamos a migrar a otro estado, qué tengo que tener en cuenta desde el punto de vista tributario o qué tengo que tener en cuenta yo desde el punto de vista empresarial en esa planeación de internacionalización que tengo con mi empresa. ¿Por qué? Porque los CDIs tienen normas de intercambio de información de bancos, de registros de activos, de registros de sociedades, de movimientos bancarios, de operaciones de comercio exterior. Y en ese cruce de información, las administraciones tributarias, como les mencionaba antes, sí cooperan de una manera efectiva en la mayoría de los casos para determinar los activos o los ingresos o las fuentes o las rentas que se percibe por parte de un residente fiscal en un país en otro. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque no se trata de decir, no, es que de pronto España por el salario que yo recibo en Argentina no se da cuenta. Puede que yo no tenga que pagar impuesto en España por el salario que reciba en Argentina, por las normas internas y del CDI, pero tal vez yo sí se lo tenga que declarar y yo sí le tenga que informar a España que estoy recibiendo un salario en Argentina. ¿Sí? Puede que España no se dé cuenta de el inmueble, la finca, el campo que yo tengo en X o Y país latinoamericano, porque cómo se van a dar cuenta de una explotación ganadera o agrícola que yo tengo en Colombia, en México o en Argentina. Entonces, puede que sí se den cuenta porque cruzan registros de activos y cruzan información que yo reporto en mis declaraciones de renta en determinada jurisdicción. Entonces es importante nosotros analizar en ese intercambio de información qué activos tengo en X o Y país para yo actuar de una manera más preventiva que reactiva e informar lo que sea necesario y lo que la ley me exija a cada una de las jurisdicciones tributarias. Recuerden que declarar o presentar este tipo de impuestos no necesariamente es pagar. Y el último es el procedimiento amistoso. Esto es un procedimiento pues adicional para que un residente pues entre a un acuerdo mutuo entre las administraciones tributarias de un país u otro para resolver algún problema o alguna discrepancia en el tratamiento que se le está dando y evitar así la doble imposición. Es un procedimiento que es muy remoto, en la práctica no es muy común porque los criterios se agotan casi siempre en el tercer paso, pero es un procedimiento que nosotros pues sí recomendamos por lo menos informar y tenerlo en el radar, porque de pronto con administraciones tributarias que sean mucho más cercanas en algunos países, sí puede llegar uno a ponerlo sobre la mesa para evitar cualquier inconveniente, y que no necesariamente nos tenemos que imaginar un procedimiento de un funcionario de la administración tributaria de nuestros países latinoamericanos con el español sentados en una mesa o conectados en una reunión de Teams, sino que de pronto es el reconocimiento de algunos documentos certificados que le permitan al funcionario del país, por ejemplo, que me está fiscalizando, como tener claridad sobre esa situación. Entonces lo ponemos ahí sobre la mesa porque nos parece importante. Y queríamos cerrar con un paso a paso para que nosotros latinoamericanos, recuerden el caso de los 3 casos de estudio que hemos revisado hoy, es Colombia, México, Argentina, pues determine si debe declarar o pagar impuestos en su país de origen o en España. Según los CDIs, pues recomendamos pues como este paso a paso que es informativo. Es un paso a paso muy simple, pero para que tengan ustedes un orden mental de lo que debo analizar. Pero recuerden que entre cada uno de estos numerales, cada uno de estos pasos, hay un infinito número de variables que pueden influir en cada conclusión. Pero lo primero entonces es determinar yo dónde soy residente fiscal. Eso es la base de todo. Con las reglas locales, uniéndolas con los CDIs y analizar muy bien dónde soy residente fiscal. El segundo es identificar el tipo de renta o de patrimonio que me está generando, que me puede llegar generar esa doble tributación, con los ejemplos que les mostrábamos ahora en esa sección que está en color verde de la presentación, como para que se ubiquen. Yo estoy recibiendo salarios, yo estoy recibiendo honorarios, yo estoy recibiendo beneficios empresariales, regalías, yo estoy recibiendo dividendos,
o estoy recibiendo algún otro tipo de fuente. ¿Estoy recibiendo una herencia o estoy recibiendo una donación? Entonces, es determinar esa fuente, porque a partir de eso, como ustedes vieron, se derivan cuál es la tarifa aplicable, si hay retención o no hay retención, si hay exención. Entonces, ese es el tercer paso. Cuarto, una vez tenemos claridad sobre estos tres elementos, es aplicar el CDI correspondiente, ¿cierto? Una vez yo sabiendo dónde soy residente fiscal, una vez yo definiendo qué tipo de renta es qué tipo de renta o patrimonio estoy analizando. Una vez yo analizo dónde se genera esa renta, cuál es la fuente de esa renta, ¿cierto? Y yo ya ahí entonces analizo cuál es el CDI o cómo me aplica el CDI a mí en este caso concreto. Y ahí ya después el 5 es, entonces, en función de esa aplicación del CDI, listo, te toca declarar en España, te toca declarar en Colombia, te toca presentar X o Y formato adicional en cada uno de los países, eso puede pasar, y así cumplo con las obligaciones formales en cada uno de los países. ¿Qué si no evita en la mayoría de los casos un CDI? Tal vez el cumplimiento de obligaciones formales. Cuando yo estoy sobre todo en esos casos de residencia permanente ya porque migré, o porque tengo una sociedad constituida en el exterior, o porque tengo un establecimiento permanente en el exterior, ahí sí casi siempre hay una duplicidad en la mayoría de los casos de las obligaciones formales. Es decir, puede que tenga que declarar puede que tenga que declarar renta en México y en España, o puede que tenga que presentar por lo menos una declaración especial o un formato especial en España o en mi país de origen. Entonces, distingamos mucho lo que les decía ahora, hace por ahí 2-3 minuticos, es declarar, no necesariamente es pagar. Y sexto, pues evaluar si aplica un procedimiento amistoso en caso tal de que yo tenga una discrepancia, una inconformidad entre los dos países y haya venido declarando o pagando o quieran que pague, perdón, impuestos en ambas jurisdicciones sin que el CDI, sin que la legislación interna me dé una respuesta. Entonces, es un paso a paso que tiene que llenarse de contenido y de mucho detalle para poder llegar a una conclusión como más certera, más sólida, pero es un paso a paso que yo creo que para ustedes que tal vez no son abogados, no son fiscalistas, no son tributaristas, puede ser una guía práctica, por lo menos mental, para saber qué tienen que hacer y qué tienen que analizar. Yo creo que es esto. Aquí les dejamos 2 QRs. Uno es para el Substack de Covalente. El Substack es donde nosotros ponemos todas nuestras novedades empresariales. Nosotros ahí más o menos unas 5 o 6 veces al mes vamos colgando y publicando allí noticias de interés empresarial y tributario para España, para Colombia, en general para Latinoamérica, pero también algún otro tipo de contenido que puede ser relevante. Y también pueden seguirnos en redes sociales, en Covalente, en Instagram, para que también allí se enteren pues de otra manera del contenido. Obviamente uno es más lectura, otro más visual, pero ahí se las dejamos pues por si nos quieren seguir o se quieren suscribir. Y les dejamos también por última vez el código QR de la reunión de 15 minutos gratis para que nos cuenten y puntualicemos un poquitico más del caso concreto. Yo creo que es esto, Dani, no sé si se queda algo en el tintero, pero creo que es esto, ¿cierto? No, Básicamente creo que era... fue un Sí. repasón, creo que pues, general para llamarlo, obviamente tiene mucho tela por cortar todavía, pero creo que es un inicio para que más o menos estén enterados. O sea, de pronto les prenda algún bombillo de esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tengo esta duda, ¿qué puedo hacer? O cómo puedo ser más eficiente, ¿cierto? ¿Cómo puedo de pronto mejorar mi situación fiscal con alguna otra decisión de acuerdo con lo que hablamos? Sí, y para dejar unos temas en punta que pueden ser objeto y ustedes nos manifestarán después su interés, y es el Ley Beckham, es un instrumento español, una legislación española también que puede llegar a tener impacto en la planeación tributaria de las personas que quieren migrar. La Ley Beckham, para que la tengan ahí en el radar. Y algún otro tipo de esquema, por ejemplo, de planeación patrimonial. Sí, ahí ya viene entonces un análisis de cómo España puede ser un vehículo o una jurisdicción donde yo puedo tener un vehículo societario de planeación patrimonial incluso a nivel mundial, para estos países latinoamericanos que tienen convenio de doble imposición. Entonces hay varios temas que quedan en punta. Esto es casi que el volumen 1 de lo que sería
un módulo de tributación internacional práctico para migrantes y para empresarios que están llegando o que quieran llegar a España. Con el comentario de que, importante, no se queden con lo general, hay que revisar cada caso concreto, eso es vital. Total, y de hecho, Camila, yo aprovecho y meto la cucharada porque si bien es cierto, y bueno, antes de saltarme eso, muchísimas gracias por toda la información y por el tiempo, eso es lo primero y ojalá un aplauso de parte de todos para ustedes. Pero ahí la cucharada donde la quería poner es, tenemos varias preguntas que las estoy viendo aquí en el chat, pero si bien revisando un poco pregunta por pregunta, son preguntas bastante llenas de contenido y de bastante chicha que si a lo mejor nos metemos ahorita una en uno, pues por una parte quizás no es el caso general de cada persona y lo segundo, creo que en cada una de las preguntas nos podemos demorar esos 15 minutos de reunión. Así que a nicole, a Jam, a Marcela, a Felipe, a cada uno de los que puso aquí, a Harold, su pregunta, lo que yo le invito es que aproveche el QR, saque el espacio de los 15 minutos, lleve allí la pregunta y de esa manera yo creo que cada conversación tiene la atención que merece y seguramente cada uno pues va a encontrar ahí la respuesta que espera, más que socializarla aquí. Así que si les parece, podemos dejar 2 minutos el enlace QR para que se terminen de agendar y con eso terminamos por hoy. ¿Les parece bien? Está perfecto, sí, nos parece súper. Perfecto. Bueno, pues chicos, un aplauso y muchísimas gracias para ustedes, de verdad. Muchísimas Listo, gracias. no, aquí siempre súper a la orden. Un gusto. Cerramos por aquí. 2 minuticos y cierro la presentación. Muchísimas gracias. Listo, chao, chao.